Bueno, acá me dice que tiene a las 8, la comisión 8 tiene a las 14 práctico de interna. Bueno, no lo sé eso, cómo está organizado. Yo ya he pedido que la clase sea a las 13:30, así que eso calculo que va a ser un organigrama que lo manejará la universidad. No puedo llegar nunca a darle clase a las 12 porque salgo a las 13 de, de mi horario, digamos, de otro trabajo, de otra ocupación, así que imposible que sea se han quedado pegados con el horario del año pasado, pero este año puedo desde las 13 horas en adelante. Así que bueno, estén en la clase hasta el tiempo que tengan que estar y cuando tengan que irse lo hacen, no hay problema. Voy a compartirles pantalla. Esto es lo que... ¿Tienen buena visión ahí? El tamaño y se ve Sí, bien, profe. digamos. Bueno, acá había comenzado la clase pasada. No me voy a demorar más por los compañeros que tienen ese práctico de interna. Eh, eh, la radiografía directa de abdomen tiene un sentido. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Darles a ustedes las herramientas para que puedan darle una lectura similar a la que le dan a la radiografía de tórax. Tiene sus técnicas distintas que pueden variar y esas técnicas necesitan tener, digamos, una interpretación distinta. Y eso va a depender si el paciente eh, está de pie, si el paciente está acostado, y en base a eso, ¿no es cierto?, uno va construyendo una lectura que es variable. ¿M? Entonces, eh, la radiografía de abdomen en decúbito de frente se hace con el paciente de pie en un estativo mural, igual que la radiografía de tórax. Se hace también con una respiración detenida, buscando que la respiración no mueva, digamos, el contenido intestinal. Tenemos en decúbito y de pie, ¿no es cierto? El decúbito es acostada y el de pie es estando el paciente en bipedestación. Luego tenemos en decúbito lateral derecho e izquierdo, esto es para ver sobre todo si hay líquido libre en cavidad peritoneal, y tenemos la radiografía invertida en el paciente pediátrico para diagnóstico de ano imperforado. Las consideraciones que yo puse acá es más o menos un instructivo de cuándo o cómo se va a solicitar y con qué sentido se lo va a hacer. Fíjense, dice generalmente es el primer estudio solicitado en un paciente con abdomen agudo. Es algo que ustedes lo van a tener que aprender en semiología porque tiene toda una connotación y una definición. El abdomen agudo le dicen, ¿no es cierto? Les decimos los médicos, al ese dolor abdominal de inicio súbito, que tiene que tener una riqueza de signos y síntomas para que pueda ser considerado abdomen agudo, si no, es un triste dolor de panza y nada más, ¿no es cierto? Eh, bueno, se hace de pie, en decúbito, radiografías de tórax. Debe abarcar de las cúpulas hasta la sínfisis y para su interpretación se debe tener nociones de esto que son las densidades normales en el abdomen. ¿Cuáles son las densidades? Así como hay densidades normales o anatómicas normales en el tórax, supongamos el aire se ve oscuro, negro, la grasa o los tejidos blandos se ven intermedio, el calcio del hueso se ve de una elevada densidad, es de esa misma manera que nosotros en el abdomen debemos hacer la interpretación. Entonces, tenemos el aire, como es rayos X, lo que estamos interpretando no cambia, ¿no es cierto?, en la interpretación en cuanto a la densidad. Tengan cuidado porque en radiología y en tomografía hablamos de densidad, mientras que en ecografía hablamos de ecogenicidad y en resonancia hablamos de intensidad de señal. Y en medicina nuclear hablamos de hipercaptación. Son cosas distintas. La terminología varía de acuerdo también a la interpretación que tiene ese material en base a la técnica que usted está usando para estudiarlo. Por ejemplo, en el caso del agua,
se ve color gris pálido en los rayos X, pero si usted hace una ecografía se ve anecogénico o totalmente negro. Y si usted hace una resonancia, va a depender si es un T1 o T2, se verá con hiposeñal o hiperseñal. Bueno, ese manejo es un poco el abecedario, es un poco lo que ustedes deben saber para poder interpretar, ¿no es cierto?, en forma casi automática la imagen que están visualizando. Entonces, en el caso de la directa de abdomen, donde usamos rayos X en el abdomen, los componentes que se me van a presentar son el aire, que normalmente existe en la distribución, digamos, dentro del tubo digestivo, del estómago, de las asas de intestino delgado, del colon. La grasa, que es la que compone, digamos, el soporte de muchos órganos, el mesocolon, el mesogastrio, la grasa que se encuentra en las fosas lumbares en forma perirrenal, el agua que tienen muchos órganos, entre ellos la vejiga urinaria, el agua como componente de otros líquidos, como es la bilis, el mismo líquido intestinal, el calcio de los huesos y el metal, que a veces lo vamos a ver en algunos ejemplos, que a veces también existe en proyección de esa, digamos, de la cavidad abdominal. Tenemos la directa de abdomen, interpretación similar a lo que veíamos en la radiografía de tórax, con su nomenclatura, digamos, con su topografía, que es casi invariable, salvo que ustedes tengan un situs inversus, ¿no es cierto?, donde todos los órganos en ese paciente están al revés. Tenemos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Son 6 sectores que ustedes tienen que saber que en cada uno de esos sectores se proyectan determinados órganos y que en cada uno de esos sectores hay determinadas posibilidades de diagnóstico. Entonces yo sé que en el hipocondrio derecho está por la proyección del hígado, la vía biliar, la vesícula biliar. Entonces, ejemplo, si yo veo una imagen hiperdensa, similar al calcio, en el hipocondrio derecho, las posibilidades son altas para que esa calcificación sea algo de la vesícula biliar o de la vía biliar. Si yo lo veo un poco más abajo en topografía del flanco derecho, o en la zona limítrofe, ahí tengo más chance que sea el riñón, una calcificación renal y no de vesícula. Por ejemplo, una pregunta práctica que les haría a ustedes. Si yo tengo una calcificación acá que está en la línea de separación entre el hipocondrio y la fosa ilíaca el flanco derecho, y ustedes dudan de si esa radiografía de esa calcificación es renal o hepática, ¿qué se le ocurriría hacer? Una de perfil, una directa de abdomen, una simple de abdomen, pero de perfil. Si la calcificación está atrás, en la fosa lumbar, es renal. Y si está acá adelante, intraperitoneal, es una calcificación de origen biliar. Entonces, fíjense en cómo uno se tiene que ubicar como tridimensionalmente para darle una lectura adecuada. Los riñones, que se ven como sombras renales, uno al lado de cada sector de la columna lumbar, forma de poroto o habichuela, 12 centímetros de largo, puede tener adentro puntos blancos o imágenes de mayor tamaño que son en la radiografía directa interpretadas como litiasis. Pero no solo el riñón, desde el riñón emerge a través de la pelvis renal el uréter, que es el tubito, ese cañito que va a llevar la orina hasta la vejiga. Y el uréter tiene un recorrido, que es la línea paravertebral. Entonces, si ustedes ven una calcificación imaginariamente en la línea que corresponde al recorrido del uréter, ustedes pueden pensar que es una calcificación de origen endoureteral y que también corresponde a una formación litiásica en el sistema urinario. Los ejemplos son muchísimos. El paciente que llega a la consulta con dolor en el flanco derecho, les dice, tengo un dolor de espalda del lado derecho tremendo, estoy orinando con sangre, porque fui al baño y oriné con algo de sangre
No tengo fiebre, esto comenzó anoche y está doblado de dolor, y ustedes no tienen nada más que una radiografía de abdomen, la hacen y ven un punto blanco acá sobre la línea paravertebral, dirán entonces, bueno, esto coincide con los síntomas del paciente, es una litiasis que está descendiendo, y la piedrita raspa el uréter por adentro, lo lastima, esa es la causa de la hematuria. El dolor es por la dilatación del sistema excretor que no puede eliminar la orina, está con un cólico renal, coincide la semiología, coincide la imagen. ¿Qué pasa si el mismo paciente hace la radiografía y no ven ustedes nada que les pueda indicar que tiene, por ejemplo, litiasis en la vía urinaria? ¿Está excluida la posibilidad? No, porque ustedes saben que a veces hay cálculos de ácido úrico, que químicamente no tienen nada que ver con el oxalato de calcio, entonces no lo van a ver con los rayos X, lo verán con otras técnicas, pero no con rayos X. Entonces no lo pueden excluir. Pueden decir, no, no tenemos imagen de cálculo, no. Dirán, no, no es visible por este método, pero probablemente puede existir. Entonces, esa es la forma en la que ustedes van eligiendo las técnicas para ir observando, ¿sí? Profe, En ese, diga, una duda. diga, ¿sí? Lo principal para abdomen, para hacer un diagnóstico de abdomen, ¿sería la ecografía o una radiografía? O depende de la clínica del paciente y cómo esté. No, depende de lo que usted quiere estudiar. A veces se hacen las dos técnicas, no, no es una o la otra. A veces se hacen las dos técnicas y a veces le sumamos la tomografía también. Eso depende, depende de, digamos, de lo que tenga a la mano usted, al alcance, depende de lo que sospeche. Si yo sospecho una oclusión intestinal, quizá le sirva mucho la radiografía de abdomen y una TAC. La eco puede servir, pero medio como que se queda un poco más. Ahora, si usted sospecha algo biliar, le diría, mire, opte por el ultrasonido, por la ecografía, que es 95% de sensibilidad, 97% de especificidad en vía biliar. O sea, hay que elegir y saberlo. Para eso hay que conocerlo al método. Conocerlo significa esto que yo les estoy tratando de decir. ¿Qué es capaz de mostrarme una radiografía directa de abdomen? ¿Y qué no es capaz de mostrar? Supongamos, usted sospecha que el paciente tiene un tumor renal. El tumor en el riñón técnicamente, digamos, es sólido y es de tejidos blandos, igual que el tejido renal, nada más que un tejido neoplásico. ¿Usted cree que una radiografía directa de abdomen en esta sombra que está acá va a saber diferenciar dentro de esta densidad dónde está esa otra densidad si son casi similares? Porque estructuralmente son similares. No lo va a poder ver. Entonces, ¿le serviría una indirecta de abdomen para estudiar un tumor renal de pequeño tamaño? No, se quedaría muy a pie, salvo que sea una masa enorme y demás, pero preferiríamos otros estudios, una tomografía, una ecografía. Bueno, vamos viendo eso. Yo estaba iniciando lo que es la explicación del uso en las calcificaciones, que es lo más básico que hay. ¿M? Pero vuelvo a decir, no es excluyente, no es una técnica o la otra, sino es lo que usted sospeche como médico y también lo que uno obtenga al alcance en cuanto a infraestructura, ¿no? Fíjense que en esta directa de abdomen, acá abajo hay unos puntitos blancos de un lado y del otro. Estos son ejemplos de flebolitos calcificados. Los flebolitos son pequeños coágulos que se forman en las venas pelvianas y que con el tiempo depositan calcio y calcifican y muestran esta hiperdensidad. Esos puntos así no les damos importancia, digamos, se ven en pacientes asintomáticos, en número variable de un lado, del otro, y se interpretan como flebolitos calcificados. Son bien redonditos. El cálculo o la formación litiásica renal tiene más bien como puntas, es como una estrella, digamos, y por eso, bueno, duele, por eso erosiona y lastima el epitelio, en fin. Acá tenemos un ejemplo de algo que ustedes no deberían ver en una directa de abdomen común, digamos, que es la aparición de material de contraste
que esto es lo que el hombre, lo que nosotros agregamos para estudiar un paciente. El material de contraste se ve hiperdenso. ¿Cuál es la razón por la cual el material de contraste se ve blanco? Y la razón es una razón atómica o bioquímica, porque es amido trisoato de ditilumina, o sea, es yodo, es metal. Si el calcio que está en los huesos, en la tabla periódica, es un metal, y esto que es yodo es un metal, entonces químicamente los dos van a ser hiperdensos, ¿sí? Si yo agregase acá una moneda, sería hiperdensa. Si yo agrego una gota de mercurio, hiperdenso, se vería blanco. O sea, esa es la interpretación que ustedes le deben dar. En este caso, este material de contraste está farmacológicamente construido para poderlo inyectar por vena, para que no produzca reacciones adversas que a veces las produce, para que filtre por el riñón y para que se elimine por el riñón y yo pueda estudiar la anatomía del sistema urinario. Pero para yo poderlo ver con rayos X tiene que tener esta cualidad. Si no la tuviese esta cualidad, no pudiese yo interpretarlo y verlo de esta forma, como lo estoy viendo. Las calcificaciones son muchísimas en el abdomen, muchísimas las variedades, el tamaño, únicas, múltiples, bilaterales, en fin. Tenemos las más frecuentes, quistes hidatíricos en el hígado, calcificaciones renales, litiasis de oxalato de calcio, a veces más abajo en los uréteres, en la vejiga, litiasis vesiculares que son de bilirrubinato de calcio, es otra cosa, pero al estar presente el calcio se van a mostrar como hiperdensas, ¿no? La pancreatitis crónica tiene ese tipo de necrosis sapoinificante con tendencia a la calcificación posterior y genera muchas veces calcificación a nivel del parénquima. Miomas calcificados, calcificaciones vasculares, en fin. Acá tenemos un ejemplo de una directa de abdomen, la hemos focalizado en este sector para poderle dar más aumento y que ustedes puedan apreciar. Esto está en la zona del hipocondrio derecho, es lo que se llama vesícula en porcelana. Es la calcificación distrófica de la pared vesicular. Esto no son cálculos. Es la calcificación de la pared de la vesícula. Los anatomopatólogos le llaman vesícula en porcelana. Hay toda una estimación histológica de depósito de sales cálcicas en los senos de Rokitansky, que están, bueno, básicamente es una pared de vesícula biliar calcificada que ellos anatomopatológicamente la consideran como preneoplásica y por ende está recomendado su cirugía con su extracción. Eh, Se ve de esa forma, como lo están viendo ustedes. La imagen de la vesícula, de forma vesicular, una forma de una bolsita calcificada en la zona que corresponde a la vesícula biliar, o sea, borde inferior del hígado, que sería este que está acá arriba, en la zona de la unión del cuadrante del hipocondrio derecho con el flanco derecho. Eh, la imagen que sigue son fotos con aumento, para que ustedes diferencien, de la zona del hipocondrio derecho, donde se ven cálculos y donde se ve la calcificación distrófica de la pared vesicular del fondo de la vesícula biliar, y acá más arriba hay un calculito que está aislado. Esto es una vesícula en porcelana, estos son cálculos en la vía biliar. Bueno, acá tenemos una radiografía que muestra una distribución de aire aumentado en el colon, pero está puesta porque en esta zona, tiene muy mala calidad la foto, hay unos puntitos blancos que son las calcificaciones que da, vamos a ver si la otra está con más aumento, y acá sí, las calcificaciones que me da la pancreatitis crónica. En el epigastrio o mesogastrio, en la zona que tiene que ver con el páncreas, se encuentran estas calcificaciones así moruliformes, como manchitas, digamos, están todas en la extensión del órgano pancreático. Tenemos vesícula en porcelana, y acá en topografía del colon
descendente y colon sigmoide, aparecen unas imágenes blancas que se suma otro componente artificial que es el sulfato de bario, que es un material de contraste que se usa para opacificar el colon y que a veces se mete en las formaciones diverticulares, en esas pequeñas bolsitas, y queda acantonado ahí por mucho tiempo. Entonces el colon se transita, el paciente elimina todo el material de constante restante y suelen quedar estos restitos que a veces están presentes por bastante tiempo. No, esto no implica ningún tipo de anormalidad, no le produce nada al paciente, simplemente es resto de material de contraste en las bolsitas diverticulares. Acá está la foto con aumento. Y tiene, yo les diría, que una similar densidad al calcio, ¿no? Lo que pasa es que no hay ninguna enfermedad que produzca calcificación de la pared colónica, ¿no? Al menos eso no lo hemos visto. Este, Esto que ven acá son restos de material de contraste, algo similar a estas imágenes, pero en la región, digamos, del mesogastrio, son los ganglios mesentéricos calcificados. Hace años atrás, pero bastantes años atrás, había una forma de tuberculosis, que es la tuberculosis intestinal, que daba ganglios mesentéricos que luego tenían ese tipo de necrosis caseificante y calcificaban y daban formaciones ganglionares calcificadas en el mesenterio. Eso no se ve en los últimos tiempos por lo que es la baja incidencia de la enfermedad, ¿ya no es cierto? Acá tenemos una imagen de casi la pelvis, que es parte de la directa de abdomen, donde ustedes pueden apreciar lo siguiente. Esto es aumento de aire a nivel del colon y las asas de intestino delgado. Aparece esta imagen redonda, de bordes muy lisos, dentro de la cual se ven como capas, algunas más densas, otras menos densas, y esto corresponde a una importante formación litiásica adentro de la vejiga urinaria del paciente. Y todas estas capas hablan de los años que esta formación litiásica lleva adentro y los distintos momentos metabólicos que ha pasado ese paciente, momentos en los que las sales de calcio se han depositado en mayor densidad que en otras y por eso tiene como catáfilas, ¿no? Como una estructura interna de una cebolla, digamos. Esto que ven acá es un clavo endomedular, se llama clavo de Kunstler, sirve para, alcanza a verse la puntita de un tornillo acá, para las fracturas del fémur, que es un hueso que tiene que tener alta resistencia. Por ahí hay personas mayores que necesitan una consolidación más rápida y bueno, se ayudan de esta estructura protésica. El punto que quiero decir es, esto es la densidad del calcio normal del hueso, esta es la densidad de calcio de un cálculo y esta es la densidad metal de una prótesis. Acá no hay contraste. Y bueno, está la densidad del aire, ¿no es cierto? Esta es también una forma de visualizar en la pelvis una calcificación distinta. Esto no tiene nada que ver con eso. Fíjense que son distintas. Esta es una calcificación redonda, pero irregular. No tiene catáfila, sino más bien tiene como grumos más densos y otros menos densos. Este es un fibroma, paciente de sexo femenino que tiene una fibromatosis uterina y que tiene un fibroma calcificado. El fibroma se ve así. Que un fibroma esté calcificado otorga cierto tipo de tranquilidad en el sentido de que esto no va a crecer más, porque lo que se petrifica queda del mismo tamaño. El problema es que en este sector no hay contractilidad uterina y muchas veces estos fibromas están en posiciones submucosas, entonces puede aparecer síntomas como sangrado incoercible o dolor abdominal y llevar a una exploración, a una cirugía. La directa de abdomen en la parte superior, el ejemplo de las proyecciones de hiperdensidad sobre la silueta de las sombras renales, 3 del lado izquierdo, y acá en el lado derecho aparecen algunas otras, y aparece una en el camino del uréter hacia abajo. El paciente, ¿no es cierto?, tenía los síntomas
que yo les dije recién, dolor del lado derecho. El dolor se produce porque la obstrucción del cálculo dilata la vía urinaria acá arriba, y ese es el dolor tremendo que se siente en un cólico renal. Pues se puede acompañar de hematuria o no. Lo llamativo es que el paciente señala semiológicamente que el dolor comienza en la espalda, se irradia hacia adelante, hacia la fosa ilíaca, puede aparecer síntomas de urgencia miccional, eh, en fin, síntomas urinarios bajos. Esto ustedes, ¿cómo lo tienen que evaluar? En base a la clínica, en base a las imágenes y en base a un sedimento de orina. Si el sedimento de orina les dice cristales de oxalato de calcio positivos, en fin, algunas cruces de hemoglobina van a estar en la presencia de un cólico renal. Bueno, esto es lo que puede mostrar la directa de abdomen en un segmento alto de la cavidad abdominal. ¿Sí? Pasemos al tema del gas. Dejamos las calcificaciones y vamos a ver el tema del aire. ¿Qué ocurre con el aire? ¿Dónde está el aire y dónde no debe estar el aire? ¿Y qué connotación tiene eso? El aire está presente en el intestino, en el estómago y en el colon. Lo tiene que estar presente en un valor de volumen coherente con la clínica y con la fisiología del paciente, ¿no es cierto? Si hacemos una directa de abdomen cualquiera de nosotros, generalmente vamos a tener una proporción de aire, tanto en el estómago como en el intestino delgado como en el colon. Ahora, vamos a tener, digamos, circunstancias en las cuales es imposible ver aire dentro de un órgano que no puede tener aire. Por ejemplo, la vejiga urinaria, por ejemplo, un riñón, por ejemplo, el sistema biliar. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad de que aparezca aire ahí y que nosotros lo consideremos como normal a eso. ¿Mm? Eso lo vamos a explicar ahora. El aire se distribuye en forma también rara en los abscesos intraabdominales. Hay que ver y diagnosticar y saber diagnosticar perforación intestinal. ¿Qué significa el no ver aire en el intestino? Ausencia de aire intestinal. El aire a nivel de la vena porta, la aerobilia, el aire en la pared intestinal, o sea, en el espesor de la pared, y en el caso del vólvulo. La oclusión intestinal es cuando el tránsito intestinal está detenido y ocurre por dos razones que ustedes ya las saben, ya las aprendieron. Una es la oclusión mecánica, ni más ni menos que un tapón, donde ustedes quieran ponerlo. Intestino delgado, colon. Ese tapón hace que marcha atrás todo el sistema intestinal se dilate, porque el paciente por horas hasta que aparecen los síntomas sigue tomando líquidos, sigue comiendo y demás, y eso no puede pasar. Entonces el intestino se detiene, se dilata y empiezan a aparecer los signos, los síntomas. Y bueno. En el caso de los abscesos, generalmente en los abscesos los gérmenes son productores de gas. Hay abscesos en el hígado, abscesos posteriores a una pancreatitis, cuando se infecta un pseudoquiste, absceso en un riñón, y que nos va a dar la localización de burbujas de aire en un lugar que no debería estar. La perforación intestinal, hay un montón de causas. La perforación a nivel del estómago por la famosa úlcera de estómago o la úlcera duodenal, la perforación en el colon, cuando tenemos diverticulitis, cuando tenemos un cáncer de colon que se perforó. Hay que saber ver cómo buscamos aire libre en la cavidad peritoneal para hacer ese diagnóstico. Y es muy importante, porque si ustedes detectan aire libre en cavidad peritoneal, el paciente tiene en forma inminente la indicación médica de hacerse una laparotomía exploradora, porque el tener una perforación de víscera hueca, en cualquier edad les digo, ¿no? Y no hacer su respectivo diagnóstico y tratamiento quirúrgico, es un cuadro de ominoso, un cuadro de mucha morbilidad, o sea, de mucho riesgo para el paciente, con riesgo de pérdida de su vida, ¿no es cierto? La ausencia de aire intestinal, ¿cuándo ocurrirá? Cuando tenemos diarrea.
Cuando pasamos un día o 2 días que por alguna razón hemos comido algo que nos cayó mal, o estamos enfermos con una virosis, y de pronto no, se convierte todo el paso del intestino, está, digamos, degradado a solamente deposiciones líquidas, o sea, no hay fermentación de alimentos. Es probable que si uno hay una directa de abdomen, vea muy poco aire o no vea aire en el colon, por ejemplo. Bueno, es porque eso indica aceleramiento del tránsito gastrointestinal. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay diarrea. El aire a nivel de la vena porta es un signo ominoso. No podemos tener, se llama pieliflebitis eso, así lo llaman, e indica que hay un foco infeccioso en la cavidad abdominal que está drenando a la porta, y el aire en la vena porta implica de un cuadro muy serio con una severa alteración del metabolismo hepático y eh, posteriormente, ¿no es cierto?, la muerte. La aerobilia es encontrar aire en la vía biliar. Esto ocurre cuando hay una comunicación entre la vía biliar y el intestino en forma, digamos, en forma circunstancial, que puede ser hecha de dos formas. Si se da naturalmente es una fístula bilodigestiva. Ocurre como consecuencia de la litiasis vesicular, con la fistulización, el paso de ese cálculo al intestino, y desde el intestino se mete aire en la vía biliar. A veces ocurre que los cirujanos operan, anastomosan la vía biliar con el intestino, y obviamente no existe, o al menos la sacan para que ustedes se entiendan, la válvula que se llama ampolla de Vater. Entonces esa comunicación queda como libre, y el intestino, al pasar el aire, se mete un poquito de aire en la vía biliar y se llama aerobilia. Son las posibilidades que tenemos. El aire en la pared intestinal es la neumatosis intestinal. La pared del intestino tiene 2 milímetros de espesor en estado normal. En ese espesor de la pared puede aparecer un enfisema, se puede, digamos, eh, aparecer gas, signo también que marca un proceso inflamatorio serio. En el caso de los pacientes neonatológicos, eso es sinónimo de NEC, que es la enteritis necrotizante, y bueno, marca un pronóstico también bastante complejo para ese paciente. Eh, Acá tenemos una directa de abdomen. Esta directa de abdomen está hecha de pie, y digo que está hecha de pie porque ustedes pueden ver la densidad del líquido en las diferentes asas y la densidad del aire hacia arriba. Esto es igual, chicos, a un tubo de ensayo con una burbuja de aire adentro con un poco de líquido. Ustedes lo dan vuelta al tubo de ensayo, la burbuja de aire siempre va para arriba, el líquido queda abajo y marca un nivel, ¿no es cierto? Esto es igual, pero cuando el paciente se estudia de pie. Entonces, cuando ustedes ven niveles hidroaéreos, los niveles hidroaéreos se ven en una directa de abdomen de pie. No pueden hablar de niveles hidroaéreos cuando un paciente se hace una directa de abdomen en posición de acostado. Y muchas veces el paciente está con un abdomen agudo tan fuerte que no se puede poner de pie. Entonces, cuidado con ese concepto, ¿no? Recuerden, siempre se hace una directa de abdomen de pie para ver niveles hidroaéreos. Y fíjense que en todos son las líneas rectas que marcan la posición del líquido hacia abajo y el aire hacia arriba. Es eso que ustedes ven en este esquema. Por eso dije yo, un tubo de ensayo con la mitad de agua, si lo ponen hacia abajo, cambia de posición el aire por una cuestión de peso, de densidad. Fíjense en la directa de abdomen en decúbito. Supongamos que acá está la cabeza del paciente, este es el cuerpo, las piernas. La radiografía ustedes la toman en este sentido. El aire está superpuesto al líquido, entonces es imposible que ustedes vean niveles hidroaéreos en una radiografía con el paciente acostado. Salvo que al tubo lo traigan acá de costado, y desde donde están sentados ustedes hagan, digamos, en esa dirección,
se tome la radiografía, bueno, ahí sí verán los niveles. Por eso están, cuando hablamos al comienzo de las radiografías de abdomen, en decúbitos laterales, derecho o izquierdo. ¿Mm? Volvemos a tener acá otra directa de abdomen, de pie, con niveles hidroaéreos. Esto marca inequívocamente una oclusión intestinal. Después se verá si es mecánica o si es paralítica o adinámica. Pongan atención en esta imagen que ven acá, esa o esta de acá. Fíjense en que esas líneas, que uno les llama pilas de monedas, son las austras del intestino delgado. Fíjense cuánto habrá entre una y otra. 5 milímetros, máximo 1 centímetro. Una al lado de la otra. Estas son las famosas imágenes en pila de monedas. Yo puedo identificarlo al intestino delgado a partir de esto, de sus austras, de la disposición de sus pliegues. Y está tan dilatado como el colon, pero yo sé que internamente esa forma seguida y repetitiva de pliegues la tiene el intestino delgado, no la tiene el colon. Fíjense que acá arriba, en el hipocondrio derecho, se ven las austras del colon. Miren que son mucho más gruesas. Habrá 1,5 centímetros o 2 centímetros de austra a austra. Esa es la forma de diferencia que tenemos los radiólogos, el colon del intestino delgado. Acá tenemos otra imagen donde vemos aire y por la distancia que hay de pliegue a pliegue, puedo decir que este aire es colónico. No hay aire a nivel del intestino delgado, solamente hay aire en la región de la flexura esplénica de colon. Me pasa lo mismo acá. Fíjense en la distancia entre esa austra y la que sigue. Entonces, esto es colon transverso, tortuoso, dilatado, con aire. No se ve casi nivel hidroaéreo a nivel del intestino delgado. Acá vemos un pedacito de colon descendente. Acá volvemos a ver otra radiografía donde esto que vemos acá, por la disponibilidad de los pliegues más seguiditos y demás, diré que es intestino delgado. Un asa de intestino delgado dilatada con aire en su interior. Y vemos que lo que prevalece acá es esto, y a la inversa de lo que veíamos recién, casi no hay aire o hay muy poco aire a nivel del marco colónico. Bueno, acá vemos una mezcla de los dos, colon acá dilatado, esto en la parte central es parte de intestino delgado, no tiene buena diferenciación la radiografía. Una radiografía que muestra una severa dilatación del colon, todo esto es una importante dilatación del colon con aire, ¿no? Entonces, cuando uno ve el colon así todo dilatado, debe pensar que la oclusión es baja. Sería la altura del sigmoide, la altura de la unión recto-sigmoide, y ahí tienen que dirimirse también las distintas posibilidades. Acá vemos casi en la pelvis, esto que sería parte del sigmoide dilatado. Fíjense que llega hasta casi la zona pelviana. Y esto que ven acá es todo el colon, digamos, con una enorme dilatación, y acá con el peligro de que de tan dilatado que está, a veces gira sobre su eje, se torsiona y genera lo que se conoce con el nombre de vólvulo del sigmoide. El vólvulo es eso, es ni más ni menos que el estrangulamiento, ¿no es cierto?, de dos asas de colon dilatadas con aire, y que genera un cuadro todavía más mórbido porque trastornos intestinales de tipo isquémico, y que a veces hace falta cirugía para... La mayoría de las veces de todas estas posibilidades que vimos terminan en quirófano, porque son bridas, pocas veces tumores, oclusiones mecánicas, y les va a parecer algo insólito, pero bueno, la gente consume a veces alimentos en forma rara. Por ejemplo, hay gente que come estos famosos frutos resecados que le llaman orejones o pelones, secos, pero cuando uno le echa agua, ¿no es cierto? Ese fruto, esa fruta se expande, se hidrata,
y generan siendo a veces una oclusión, una pelota, que es una oclusión mecánica, ¿no es cierto?, del intestino. Esto que ven acá es un fecaloma. Miren la imagen, la densidad que tiene. Nosotros le llamamos en miga de pan, porque son como burbujitas de aire mezcladas con lo sólido de la materia fecal. Este es el sigmoide y el recto distendido por un fecaloma. Imagen muy distinta a esta, que es solamente aire. Esta es aire y sólido. Esto es un fecaloma. Bueno, hay una enfermedad en la infancia que se conoce como enfermedad de Hirschsprung o colon agangliónico. La mayoría de las veces de la gente a la cual nosotros hacemos seguimiento y estudiamos con fecaloma han tenido que ver en su vida con este tipo de enfermedad, que es la pérdida de la inervación de los plexos mientéricos de Auerbach y Meissner y genera este tipo de dilatación, digamos. El colon se convierte en un gran container y lo que hace es acumular durante días materia fecal y terminar, ¿no es cierto?, evacuando por rebosamiento. El neumoperitoneo es el aire en la cavidad peritoneal. Eh, el informe, digamos, el diagnóstico es sencillo. Yo les dije, creo que cuando vimos tórax, que siempre había aire en lo que es la cámara gástrica, pero que no podía haber aire debajo de la otra cúpula. Nadie tiene dos cámaras gástricas. Del otro lado estaba sí o sí pegadito a la cúpula el hígado, que es un órgano denso, grande, que se ve hiperdenso, blanco. Pero a veces cuando hacemos una radiografía de tórax de pie y tenemos la sospecha que el paciente ha tenido una perforación de víscera hueca, tenemos este tipo de imagen. Sería el ejemplo de esto, recibir en la guardia, que les va a pasar porque van a hacer guardia en algún momento, ese paciente con un dolor epigástrico agudo que lo trae el familiar, que viene pálido, con presión baja, con mucho dolor, un abdomen en tabla, y que el paciente les dice, mire, sí, haciendo la anamnesis, es consumidor crónico de AINES porque tiene una enfermedad reumatológica o lo que fuese, y ustedes sospechan factores de riesgo como alcoholismo, tabaquismo, sufre de gastritis, en fin, sospechan perforación de víscera hueca, hacen no una directa de abdomen, sino un tórax, y se ve este aire bajo la cúpula. Este paciente en el acto tiene el pasaporte listo para el quirófano, porque esa es la indicación y porque esa es la forma de salir del paso, si no estaríamos obviando y entrando en una negligencia, ¿no es cierto? Otras técnicas de exámenes que vamos a ver son estas que tienen que ver con la opacificación del tubo intestinal con material de contraste. Este es el sulfato de bario. Y fíjense en qué diferencia con la directa de abdomen simple. El estómago acá arriba, el intestino delgado, con las famosas hojas de lecho, digamos, que tienen los pliegues, el ilion y el colon. El bario en realidad es el mismo para opacificar el estómago, el intestino delgado, el colon. El tema es que cuando yo quiero estudiar el estómago, hay algo de intestino delgado, le doy por vía oral. Y si yo quiero estudiar nada más que el colon, lo colocamos como enema, ¿no es cierto? Pero el sulfato de bario es el mismo, la técnica, digamos, de cómo hacerlo es lo que cambia. Acá vemos un piercing en el ombligo del paciente, ese circulito blanco es el metal del piercing. Este es el estómago, fíjense cómo se ve el cardias o el techo gástrico, el bario acá, el canal pilórico, bulbo duodenal, el marco duodenal y todo lo que es el intestino delgado. Esta es otra técnica que es nada más que introductoria de lo que vamos a ver en las próximas clases. Se lo puse nada más que para marcar la diferencia. Esto es ultrasonido, es una ecografía de una vesícula biliar con una pared hematizada que tiene más de 7 milímetros. Lo negro es la bilis. Este montículo acá que se ve apoyado en el fondo de la vesícula es barro biliar. Y esto es la pared hematizada como parte del proceso inflamatorio. Bueno, esto también se lo vamos a enseñar a manejar
también se lo vamos a enseñar a interpretar. Esto requiere nada más que paciencia y compromiso, ¿no es cierto?, de ustedes en ir conociendo la técnica. ¿Cómo la tomografía computada usa un tubo de rayos X igual a un equipo de rayos? Con la diferencia que el tubo de rayos X se mueve en círculo a la vuelta del paciente, acoplado a una columna de detectores. Si estamos usando la misma técnica, si el principio físico es el mismo, entonces las densidades van a ser las mismas. El hueso se verá blanco, los tejidos blandos variarán su densidad, pero casi todos van a ir del gris claro al gris oscuro. El aire se va a ver totalmente negro y los materiales de contraste se vendrán hiperdensos, igual que los rayos X. Nada más que acá hay una diferencia. La directa de abdomen nos muestra todo amontonado en un solo plano. En cambio, la TAC es capaz de cortarnos un abdomen en rebanadas, igual como hacemos nosotros cuando queremos comer un salame. Y estudiamos rodajita por rodajita. Y en cada una de esas rodajitas adentro podemos ver un corte tomográfico de uno de los órganos que nos llame la atención, los que queramos estudiar, el hígado, la vesícula, el páncreas. Esto también lo van a aprender a leer. Tiene su técnica, tiene su aplicación. Perdón, me salté esto, que es parecido a esto, que es una tomografía, pero que es una resonancia magnética. MRI, resonancia magnética nuclear. La resonancia es similar a la tomografía, pero el principio físico es otro. Esto es radiofrecuencia. Y acá hablamos de intensidades de señal. Y fíjense en que el hueso no se ve blanco, se ve un gris. Fíjense que los vasos, tanto la aorta como las venas suprahepáticas que forman la cava inferior, se ven totalmente con hiposeñal, porque hablamos de un signo de vacío de flujo, que es el movimiento de la sangre, ¿no es cierto?, dentro de los vasos. Que lo que brilla acá es la grasa, cosa que en el abdomen tiene un color gris oscuro, bien apagado. También tiene su interpretación, esto un poco más complejo, depende de la secuencia, T1, T2, densidad protónica, y sirve también para interpretar los diferentes procesos. Esto es el meollo principal de mi especialidad. El que hace especialidad en imágenes se encarga de conocer a fondo cada una de estas técnicas. Es como conocer, como ustedes conocen a fondo el Facebook, el Instagram, el WhatsApp y el Telegram, no sé, las virtudes de cada uno. Esto es igual, esto es igual. Hay que conocer para qué se aplica, para qué sirve, para qué me conviene. Perdónenme la comparación, pero creo que es útil al punto de poderles dar a entender que nosotros, los que hacemos esto todos los días, hacemos eso. Si yo quiero ver un quiste en el hígado, voy a usar el ultrasonido. Si quiero ver un aneurisma en algún vaso, voy a usar esto otro, que es una angiografía. Y si quiero ver, no sé, un tumor muy chiquito en el riñón, usaré la tomografía porque es la que mejor me muestra el riñón. En fin, esto es una angiografía con sustracción digital. Bueno, hasta acá llegué. Esto es una introducción a los métodos de estudios del abdomen. Quiero que me cuenten, me pregunten, me digan en qué les puedo ayudar. Si han entendido todos, Profe, digan. ¿podría hablar de los niveles hidroaéreos, cuándo son normales y cuándo no? Porque no tengo bien claro esa cuestión. Los niveles hidroaéreos nunca son normales. Cuando Bien, usted tenga niveles hidroaéreos, hay una patología. El intestino delgado y el colon no puede tener niveles hidroaéreos. Cuando usted está hablando de niveles hidroaéreos, está hablando de oclusión intestinal. Es sinónimo de oclusión intestinal. Entonces, el nivel hidroaéreo es una expresión
de la oclusión intestinal y es el signo radiológico directo de mayor contundencia para eso. Siempre que usted mencione nivel hidroaéreo está hablando de oclusión intestinal. ¿Sí? Sí, Doc, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, los dejo entonces. Vamos a continuar la clase que viene, el martes que viene. Por supuesto que tienen con el doctor Sosa ahora en la semana. La doctora Simes creo que está los lunes, ¿no? Sí, Sí, profe. Bueno, y voy a ver cómo hago para mejorar este horario. No sé si va a ser el mismo, lo tendremos que cambiar por el tema de que no quiero que se les superponga a los compañeros con otras actividades. Bueno, les dejo un abrazo. Estaremos en algún momento más juntos de vuelta. Hasta luego, Doc. gracias. Gracias. Suerte. Muchas Hasta suerte. luego.